Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy conoceremos la historia de Judith Navarro, una mujer misionera que en el transcurso de su vida Dios le mostró el camino que debía seguir. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. Judith Navarro es de nacionalidad peruana, nacida en San Ramón, zona central de la selva local. Vivió desde los 6 años en Cieneguilla, distrito de la provincia de Lima. Estudió ingeniería en alimentos y hoy vive en la capital de su país con sus padres, ya que sufrieron una pérdida familiar. Judy se capacitó en Estados Unidos y en Bolivia, en ministerios de vida saludable y centros de influencia. Gracias a ello, retornó a Perú y fundó el ministerio que dirige, IDE Red de Ministerios, con 2 sedes en su territorio nacional, el cual forma, capacita y delega la hermandad hacia las iglesias locales, donde se necesite ayuda en las áreas de alimentación, salud mental, cocina e hidroterapias, entre otras disciplinas. Hace algún tiempo pasó por algunas crisis de identidad espiritual. Agobiada ante tanto trabajo eclesiástico y misionero, debió replantearse la manera de hacer obra para Dios. Vamos a conocer a Judy. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Judith Navarro. Ella es peruana y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia de vida. Adelante, Judith, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Ángela? Un gusto poder estar con ustedes. Nosotros también felices de tenerte, muy bien, feliz de poder conocer tu historia, de que nuestros amigos tengan la oportunidad de escucharte, de verte y de aprender un poco de lo que Dios ha hecho en tu vida, de que nos dejes algún lindo mensaje para hoy. Querida Judith, cuéntame en este momento dónde vives actualmente, a qué te dedicas, cuéntame acerca de tu ministerio, cómo se llama. Bueno, queremos conocerte. Actualmente estoy como misionera en el Perú porque el ministerio en el que nosotros estamos participando, su nombre es IDE Red de Misioneros. Es un ministerio que se abrió por los misioneros que hemos egresado de centros de vida sana. Varios misioneros hemos estudiado en alguna escuela misionera como Instituto Quebrada León, Los Aromos o Vida Sana de Redención, que está en Colombia, diferentes países, pero que hemos retornado aquí al país. Nos hemos asociado entre misioneros para poder trabajar en nuestras iglesias y trabajar con las iglesias al interior del país. Tengo entendido que ahora hay mucha más relación con los pastores respecto al apoyo que están recibiendo. Cuéntanos en detalle, digamos, qué servicios ofrecen, qué actividades les piden, incluso más misioneros. Cuéntame allí cómo funciona un poco. Gracias a Dios hemos podido participar con ellos. Los cursos que nosotros dictamos son los cursos de nutrición, los de hidroterapia, cursos de profecías del santuario, de hogar cristiano. Son los cursos que hemos aprendido que hemos recibido del Ministerio Light, y esos cursos nosotros compartimos también el de salud mental con el Ministerio de Directo al Corazón. Entonces, todo lo que hemos aprendido nosotros lo vamos compartiendo con las iglesias. Te felicito, Judith, que Dios te bendiga muchísimo y que sigas por ese camino de la mano de Jesús, acompañada con Él, guiada por Él, en lo que emprendan de aquí para adelante y por supuesto a seguir capacitando a los hermanos, a las iglesias para que se motiven. Y también aprovecho para invitarte a que uses el material que ofrece Nuevo Tiempo gratuitamente, las guías de estudio, que realmente son maravillosos para que también puedan ahí inculcar en los hermanos, amigos también, quienes deseen hacerlo, partícipes del material que ofrece gratuitamente la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. De paso, invito para que ingresen a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y sean parte de la escuela bíblica más grande en Sudamérica, aprovechando este espacio con Judith y el entrenamiento que realizan, instando a que utilicen el material que ofrece la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. Querida Judith, Gracias. Con todo amor, con todo gusto, el material es gratuito. ¿Sí? ¿Y vas a decir algo?
Sí, algo que no respondí fue cómo también ayudamos a otros centros de Ajá, influencia, ¿no? Como sí. nos hemos asociado con varios misioneros, o sea, el nombre del ministerio es ID, del imperativo ir, de la orden que Dios nos dio, ¿no? Ir y hacer discípulos. Y es ir red de misioneros porque somos una red. A pesar de ser más de 30 misioneros que somos parte de este ministerio, vemos la necesidad de que hay hermanos que se han capacitado por la pandemia también, como que se abrieron cursos que han recibido de otros países y tienen la iniciativa de poder abrir centros de influencia o han abierto sus centros de vida sana y nos pidieron apoyo, ¿no? Pidieron apoyo para que nosotros podamos enviar misioneros. Y sí, hemos logrado enviar algunos misioneros, pero en realidad no se da abasto para la necesidad real que existe. Debido a eso, también el año pasado decidimos entrenar, ¿no? Abrimos cursos para invitar a los hermanos para que se puedan capacitar y puedan ir y apoyar a los centros de influencia. Hemos enviado a Bucavelica. Excelente. El Señor dice en su palabra, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Entonces se necesitan jóvenes que con esa fuerza, esa energía, ese vigor, se estén capacitando y estén allí participando como misioneros, y ahí está la invitación también para que puedan ser parte. Querida Judith, yo quiero que me cuentes un poco cómo tu familia conoció del Señor y en qué momento de tu vida decides entregarte a Jesús mediante el bautismo, Judy. Mi padre no era adventista cuando nosotros nacimos porque él ya se había alejado de la iglesia. En su juventud, él había conocido la iglesia, conoció a mi mamá, que ella era católica. Al final terminó separándose de la iglesia, pero pasaron muchos años, como 20 años más o menos, y mi mamá conoce al Señor, se bautiza en la iglesia adventista y ella, al bautizarse, la nombran tesorera y le regalan el libro del conflicto de los siglos. Ese libro lo leí yo. Yo no recibí estudios bíblicos, eh, pero pero llegó ese libro a mi vida. Cuando yo estuve asistiendo a la iglesia por espacio de un año más o menos, termino de leer este libro y yo tomo la decisión de bautizarme, porque al finalizar la lectura de este libro, tenía que tomar la decisión de qué parte quiero estar, de parte del pueblo de Dios o de parte del pueblo que va a estar en contra del pueblo de Dios. Y yo me asusté, ¿no? Me asusté, dije, no puede ser que yo me ponga en contra de mi mamá, porque ella está formando parte del pueblo de Dios. Entonces, comuniqué al pastor que yo quería ser bautizada y a los 17 años yo me bautizo en la iglesia adventista, aquí justamente en la iglesia donde yo estoy asistiendo actualmente. Wow, Luego toda mi sí. familia entró a la iglesia, ¿no? Después ya era mi mamá, era yo, se bautizó mi hermana, se bautizó mi hermano, mi papá regresó a la iglesia y los 5 estábamos asistiendo a la iglesia nuevamente. Creo que tu testimonio fue vital. 17 años, donde los adolescentes, juventud, ya jóvenes, están pensando en cientos de cosas, menos en Dios, menos en decidir por Jesús y tener prioridades claras en nuestra vida. Y te felicito porque a tus 17 años haber tomado esa decisión realmente, y el Señor lo dice en su palabra, o sea, entrega tu vida en los días de tu juventud al Señor, al Padre Celestial. Hoy es el día de tu salvación, y que la lectura de este libro, El Gran Conflicto, que es maravilloso, que te deja entrever a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios también, este gran conflicto entre el bien y el mal, en dónde quieres estar, y tú tomar esa decisión, realmente es impresionante. Y lo que me cuentas, por supuesto, después con tu mamita, tus hermanos, tu papito, y ya juntos en la iglesia, eso llena el corazón, alegra la vida. Sin embargo, más adelante en este caminar cristiano, siempre vivimos, no todo está así. Uno o sea, no quiere decir que uno ya entrega su vida a Cristo mediante el bautismo, ya está todo listo. No, vienen luchas, pruebas, dificultades. Estamos en esta tierra, en este gran conflicto. Hay subidas y bajadas. Y quiero que me cuentes esa experiencia en tus inicios como profesional y esa crisis personal espiritual que pasaste, Judith. Yo entregué mi vida al Señor a los 17 años.
realmente eso marcó un antes y un después en mi vida, porque a partir de allí yo estaba terminando el colegio secundario y yo ingreso a la Universidad Peruana Unión a estudiar una carrera profesional, ingeniería de alimentos. En ese trayecto de estar estudiando, culmino la carrera, empiezo a trabajar ejerciendo la carrera. Parece que en algún momento de mi vida hubo una desconexión entre Dios y yo, porque estaba viviendo una vida religiosa muy buena. Sí, yo me levantaba a las 4:30 de la mañana, hacía mi culto, leía la lección de escuela sabática, la matutina, hacía mi año bíblico, era directora de ministerio personal en mi iglesia, salía a dar estudios bíblicos, compartíamos con los hermanos para que también puedan dar estudios bíblicos. Estábamos activas en la obra misionera de la iglesia, pero yo me sentía sola, me sentía vacía, ¿sí? Estaba dentro de la iglesia, pero parecía que no había vida en mí. Y ese problema se fue agrandando, se fue agravando en mi vida porque yo iba a la iglesia sintiéndome vacía. O sea, iba vacía, regresaba vacía, no había manera de cómo llenarlo y eso fue acrecentándose porque no encontraba la razón o la motivación para yo amar la vida. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes están pasando por este momento igual por el cual tú pasaste? Y me llama mucho la atención porque tú eras muy activa, muy activa. El tema de no solo de levantarte temprano, culto con la escuela sabática, año bíblico, matutina, dar estudios bíblicos, misión, con cargos, con tantas cosas de la iglesia también, pero al mismo tiempo sin Dios, con ese vacío. ¿Cómo uno lo explica, Judy? ¿Cómo uno lo entiende? ¿Y cómo tú lograste salir de eso y estar hoy ya con un ministerio maravilloso en el cual te sientes plena? Pero ¿cómo lograste salir de ese momento? Ese año se termina la relación, el noviazgo que yo tenía, más o menos estábamos 4 años ya de noviazgo y habíamos decidido casarnos. La relación se terminó ese año y yo decido renunciar a mi trabajo. Yo estaba trabajando como ingeniero de control de calidad en una empresa portadora en Lima. Renuncié a mi trabajo. Una misionera que estaba participando de un proyecto misionero que es Movimiento 1000 Misioneros. Esta escuela misionera es de Corea, de Filipinas, perdón, de la división sudasiática. Ellos vinieron a abrir una filial aquí en Perú. Cuando abrieron esta filial, convocaron a varios jóvenes que quieren servir a Dios, que quieren servir en la obra misionera. Esta amiga estaba participando de este proyecto misionero en el 2011, cuando ella se comunica conmigo. Ella me preguntó qué es lo que yo estaba haciendo. Le comenté que yo estaba trabajando, pero estaba pasando por esta crisis que yo no entendía lo que estaba sucediendo conmigo. Y ella me dijo, renuncia, deja tu carrera y tengo un encuentro real con Dios, me dijo, ¿no? Un encuentro real con Dios. Participa del proyecto misionero en el que yo estoy participando. Entonces yo renuncié el 2011 a fin de año, renuncié a mi trabajo y el 1 de enero del 2012, que fue el año que marcó por completo mi vida, porque ese año yo decidí cambiar el rumbo de mi vida, ¿no? Al final fue Dios quien me dio la dirección. Decidí participar del Movimiento 1000 Misioneros. Allí fue donde Dios le dio respuestas a mi vida, a lo que yo estaba experimentando. Porque ese año conocí al Señor. No lo conocí como en la Biblia nada más, ¿sí? Porque yo ya había leído la Biblia varias veces, pero ahí me encontré con Él. Aprendí a escucharlo y sabía que Él me escuchaba. Empecé a relacionarme con Dios. Entré en una relación de amistad con Dios en el año 2012. Empecé a vivir con Dios y eso fue lo que llenó todo ese vacío. Desapareció mi depresión por haber terminado la relación de noviazgo,
desapareció ese vacío existencial que yo tenía, que no sabía cómo explicar lo que estaba sucediendo. Y cuando yo le pregunté al Señor, ¿por qué estoy teniendo esa experiencia o he tenido esa experiencia? Y esa experiencia era el vacío de Cristo en mi vida. Lo respondió a través del deseo de todas las gentes, ¿no? Hay una cita en el deseo de todas las gentes, en el prefacio, ni siquiera es en los capítulos, en el prefacio que el Señor me respondió qué es lo que estaba sucediendo conmigo, ¿no? Y para mí fue una respuesta maravillosa porque cuando yo empecé a leer esa parte del, de lo que narra la hermana White en ese prefacio, ahí fue la respuesta para mí, porque yo dije, es exactamente lo que yo pasé, fue mi experiencia, lo que está pasando allí. Y lo que estaba sucediendo conmigo, ese vacío, pues era Cristo que no estaba en el corazón, ¿no? Era la ausencia de Cristo. La religión no nos puede llenar, ¿cierto? No nos llena la religión, nos llena Dios, porque nosotros fuimos creados, moldeados para ser habitados por alguien. Y el único quien puede habitar en nuestra vida, en nuestra mente, es Dios, es Cristo. Y cuando falta la ausencia de Él, puedes estar lleno de todo, lleno de grados y títulos, puedes estar disfrutando de tu carrera profesional, gastándolo en turismo, haciendo actividad misionera, pero nada te va a llenar, ni siquiera las cosas religiosas te llenan, porque lo único que puede llenar nuestra vida y darle sentido a vivir esta vida aquí es la presencia de Dios en nosotros. Y esa fue la respuesta al yo empezar a conocer a Dios, cambió por completo mi vida. Y ahí en el año 2012 yo dije, Señor, yo no quiero vivir como estoy viviendo hasta ahora. No quiero perder lo que he aprendido. No quiero dejar de verte, de hablar contigo, de desconectarme, porque sé que si yo regreso a ejercer la carrera nuevamente, el tiempo que demanda el trabajo y las actividades que yo realizaba, eso me va a quitar la relación que yo tengo contigo. Para mí fue tan vital, tan importante relacionarme con el Dios a quien yo había decidido entregar mi vida. ¿Entiende, no? Porque yo había Total. decidido, no había decidido por una enfermedad, no había decidido seguir a Dios porque tenía algún problema. No, la crisis vino después, pero había tomado la decisión de servir a Dios y ahora estaba conociendo a ese Dios. Entonces, cuando empecé a conocer a Dios, dije, yo quiero aprender a vivir con Él y quiero saber qué planes tiene Él para mí. ¿Qué planes Él tiene para mí? Así cambió por completo, ¿no? Porque en 2012 dije, voy a vivir como siempre misionera. Quiero vivir como siempre misionera. Señor, si tienes un plan para mí, un camino diferente del que yo he trazado para mí, porque yo tenía planes diferentes para mí. Yo tenía planes diferentes para mí, para hacer empresa, porque mi carrera es la ingeniería de alimentos y me encanta la ingeniería, me encantaba el trabajo donde yo estaba trabajando porque era desarrollo e innovación de productos. Ese año desarrollé fideos para celíacos, se exportaron para Australia. Descubrir cosas y hacer lo que tú tanto amas es parte de tu vida también, ¿no? Pero había algo superior a mi carrera profesional. Había algo superior a lo que yo había conocido hasta ese momento. Y era conocer quién era Él, conocer quién era Dios. Entonces yo no quise perder eso, no quise perder mi relación con Dios y decidí que Dios empiece a tomar la dirección de mi vida. Dije, Amén. Señor, ¿tienes un camino diferente para mí? Muéstrame Aquí cuál es. estoy. Yo no Aquí sé estoy qué viene para adelante. preparada. Qué tremendo, Judy. En Exactamente. ese proceso que el Señor te permitió vivir para conocerlo, tú muy bien lo dijiste, y fuimos creados para estar en la presencia de Dios, para llenarnos de Jesús, y cuando no estamos llenados de Él, nuestra vida se desvanece, no es nada. Separados de mí nada puedes hacer. Y tenemos que ir siempre a esa fuente inagotable de vida eterna que es Jesús. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos acompañado aquí en Identidad, haber tenido la valentía de haber estado aquí con nosotros contándonos parte de tu historia, y quiero invitarte para que dejes un mensaje final cortito a las personas que están viendo, escuchando el programa en este momento para cerrar el capítulo. ¿Qué les dirías? Adelante. Yo le diría a nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando, viendo, ¿no?
que lo único que va a sostenernos, lo único que nos va a sostener para todo lo que se viene, inclusive para la vida diaria, es estar conectados y relacionándonos con Dios. Es lo único, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando empecemos a perder a nuestra familia, empecemos a perder el trabajo, nos desestabilicemos emocionalmente, ¿quién va a estar ahí? Las palabras de motivación, las palabras de ánimo, no nos van a ayudar, ¿sí? Lo único que nos va a ayudar es Cristo. Y nosotros necesitamos conocer de qué maneras tener que estar tan relacionado con Él para que cuando pasemos por ese momento difícil, nosotros podemos apoyarnos en aquel a quien nosotros hemos decidido entregar nuestra vida. Y lo digo por experiencia propia, porque yo perdí a mi hermano mientras estaba en el servicio misionero. Yo perdí a mi hermano de 32 años. Él falleció mientras yo estaba allá en Bolivia. Él estaba aquí en Perú. Le diagnosticaron cáncer en la fase terminal. Ya él estaba en la fase terminal. Era pandemia, se cerraron las fronteras y no había manera en que yo pueda regresar. Yo me sentía tan frustrada porque estaba al otro lado, mis padres y él aquí pidiéndome ayuda, por favor, ayúdame. Mis padres, ayúdanos. ¿Qué hacemos con él? Ni un hospital lo podía recibir, todos los hospitales cerrados y solo recibían casos COVID. Y mi hermano se fue muriendo lentamente en casa. Y yo recibiendo las llamadas diarias, ayúdame, por favor vuelve, por favor regresa. ¿Qué hacemos? ¿Saben? En los momentos más duros y más difíciles, Jesús estuvo a mi lado. Pudo sostenerme a mí, pudo sostener a mis padres, y sé que mi hermano descansa en el Señor, que el día en que Cristo venga, nosotros vamos a poder reencontrarnos con Él, pero la presencia de Él lo significó todo, porque en ese trayecto Cristo fue tan cercano para mí, su amistad fue tan poderosa que Él me pudo sostener en medio del dolor y ha sostenido a mi familia. Entonces, conocer quién es a quien nosotros estamos sirviendo, eso nos va a sostener en las peores crisis de nuestra vida, porque va a haber crisis, ¿no? En algún momento va a llegar a nuestra vida y ¿quién va a estar a tu lado? Porque si no conocemos a Dios, nosotros vamos a renegar contra ese Dios, nos vamos a enojar con Él y le vamos a decir, ¿por qué me abandonaste cuando Él nunca nos abandonó? ¿Por qué permitiste que pase esto cuando Él lo ha permitido porque hay algo más? Entonces, conociendo quién es Él, vamos a poder avanzar a un puerto seguro. Y necesitamos conocer a Dios y solamente vamos a poder conocerlo relacionándonos con Él. Yo tengo un texto que está en Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 10. Dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Retengamos lo que nosotros tenemos hasta ahora, hemos conocido a Dios, entonces relacionémonos con Él. Hay muchos distractores en nuestro entorno. Los distractores más grandes que nosotros tenemos pueden romper nuestra relación con Dios. Parece insignificante, pero no lo es. ¿No? Satanás no tiene que perseguirnos para destruir la Biblia. A veces este tipo de cosas nos distraen y nuestra relación con Dios se desconecta y la palabra de Dios no está en el corazón. Están otras cosas llenando nuestra mente y no lo está llenando Dios. Vamos a tener una vida sin sentido aquí cuando estamos viviendo en un tiempo tan solemne. Como dice la palabra de Dios, vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Que todos los que hemos decidido servir y seguir a Cristo, permanezcamos firmes, porque Él es fiel para sostenernos en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba. No, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por darme la oportunidad también de poder compartir con ustedes. Amén. Gracias a ti, querida Judy, y gracias por ese lindo llamado que nos invita, nos motiva
a buscar al Padre Celestial, a buscar a Cristo Jesús en oración, a entenderle, a recurrir siempre a Él, pase lo que pase, en los momentos de dolor, en los momentos de dificultad. Cristo Jesús está para ti. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Un abrazo.